En el vasto panorama de las noticias y los eventos que llenan nuestros días, hay historias que destacan por su capacidad de tocarnos profundamente y resonar en nuestras emociones más intensas. En esta compilación entonces nos vamos a adentrar en casos de misterios, noticias y acontecimientos que no solo capturan la atención, sino que también parten el corazón y nos hacen llorar al momento de saber las historias de estas tres mujeres madres. Maricela Escobedo Ortiz. Maricela, usted es la mamá de una joven asesinada. Así es, mi hija se llamaba Rubí Marisol Fraire Escobedo. Fue asesinada el 29 de agosto del 2008 a la edad de 16 años. Todavía resulta impactante escuchar su doloroso lamento luego de saber que el asesino de su hija quedaría libre, aun y cuando las pruebas incriminatorias estaban ahí, justo enfrente de las autoridades, para que se les diera el veredicto de culpable. El caso ha pasado a la historia de México como una prueba más de la impunidad y la falta de justicia que hay en este país. Sin embargo, la madre de familia no se dio por vencida y desde entonces comenzó una interminable lucha en la que puso en evidencia el gobierno del estado de Chihuahua y el gobierno que tenemos en gran parte del país mexicano. Con el tiempo, Maricela fue conocida como la mujer que murió 3 veces y hoy te voy a relatar el detalle sobre su trágica historia y cómo fue que se atropellaron sus derechos una y otra vez hasta el día de su muerte. Desgraciadamente en México la justicia es privilegio solamente de algunos de las clases altas, de los altos mandatarios de gobierno. Eso lo podemos constatar aquí en el estado de Chihuahua y en general en todo el país, de que desgraciadamente la justicia pues ahora sí que no está hecha para la clase media trabajadora, ni mucho menos para la clase baja, ¿verdad? Nacida en Piedras Negras, en Coahuila, en México, el 12 de junio del 58, Maricela hizo su vida tan normal como le fue posible. Tuvo una infancia común, continuó con sus estudios hasta graduarse como enfermera, se enamoró, tuvo hijos y como cualquier persona en busca de una nueva mejor calidad de vida, tomó una buena oportunidad laboral en cuanto la tuvo enfrente. Se trataba de un puesto en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí se mudó con su numerosa familia de 5 hijos, Pablo, Juan Manuel, Alejandro, Jessica y la integrante más pequeña, Rubí. Debido a que se separó del padre de sus hijos, la mujer tuvo que poner el doble de empeño para sacarlos adelante, cosa que en realidad solo pudo lograr gracias al enorme apoyo que recibió de ellos. Los hermanos Escobedo colaboraban tanto como podían, especialmente en las labores del hogar. Por eso la mujer podía desempeñarse tranquilamente como enfermera durante el horario nocturno. Al poco tiempo, Maricela pensó que lo mejor era mudarse a El Paso, en Texas. Desde entonces partía hacia su trabajo sabiendo que en casa sus hijos estarían seguros, o al menos eso creía. Los hermanos mayores de Rubí sentían hacia ella un cariño muy especial, pues al ser la pequeña de la casa le daba al hogar esa chispa de alegría que todos los niños destellan con su risa a esa edad. Era una niña consentida y amada para toda la familia. Tenía planeado de hecho para ella un futuro en el que pudiera salir adelante estudiando alguna carrera. Sin embargo, una vez que entró en la edad de la pubertad, en lugar de concentrarse en sus estudios, decidió abrir su corazón a ese primer amor que todos los adolescentes experimentan. Para cuando la joven recién entraba en esa etapa de su vida, su madre ya había encontrado el amor nuevamente. Se trataba de un buen hombre llamado José Antonio Monge, con quien luego de mucho esfuerzo había logrado hacerse de su propio negocio, una carpintería ubicada en la colonia La Cuesta en Ciudad Juárez. Por desgracia, todo comenzó a cambiar después de la inesperada llegada de un joven. Se trataba de Sergio Bocanegra, quien con mucho desespero acudió a la carpintería a solicitar empleo. Le dijo a Maricela y a su esposo que de él dependía su pareja y su hijo, por lo que de manera muy empática ambos decidieron darle algunas labores, aunque en realidad no se necesitara. Con aproximadamente 20 años de edad, Sergio aparentaba ser un chico inofensivo y desesperado por llevar el sustento a casa.
En ese entonces Rubí tenía apenas 13 años y aún residía en El Paso, pero debido a las vacaciones escolares fue que decidió pasar un tiempo en Ciudad Juárez con su madre, en donde naturalmente pronto se cruzaría con el nuevo empleado. Fue cuestión de tiempo para que la adolescente quedara flechada con el trabajador. Ambos entonces comenzaron a entablar conversaciones, a compartir risas y cuando menos lo pensaron ya se habían enamorado. De igual forma, y desde entonces, los desacuerdos entre madre e hija se intensificaron. La diferencia de edad, como te digo, era lo que más le preocupaba a Marisela. Su niña apenas comenzaba a vivir y este sujeto ya tenía un hijo con otra mujer. Desesperada entonces, la madre de familia hizo cuanto pudo para separar a la pareja. Incluso contrató a un abogado para tomar acciones legales. Sin embargo, Rubí estaba absolutamente decidida a elegir a su novio muy por encima de cualquiera, de modo que tiempo después se fue a vivir con él a un departamento del que raras veces la dejaba salir. Por otro lado, Marisela optó por hacerse a un lado, esperando que en su hija no creciera un odio desmedido hacia ella por no dejarla estar con quien quería. Posteriormente, sus hermanos mayores decidieron acercarse a crear amistad con Sergio, a pesar de no estar de acuerdo, mas la relación entre la joven y su madre ya se había deteriorado lo suficiente como para que dejaran de hablarse por un largo lapso de tiempo. Aproximadamente 2 años después, la noticia, lo que es evidente, un embarazo, le llega de sorpresa. Estaba lejos de su familia y finalmente sentía el vacío que su madre le había dejado. Entonces de pronto decide acercarse a ella nuevamente. Comienza con un par de visitas a la casa de la mujer hasta que poco a poco su vínculo se fue fortaleciendo. Una vez que nació la pequeña, los problemas económicos obviamente no se hicieron esperar. Sergio no tenía trabajo y eso hacía que la recién madre acudiera a casa de su familia a desayunar, a comer y a cenar. Parecía que todo estaba mejorando. Los Escobedo nunca se imaginaron obviamente que la joven pudiera estar sufriendo violencia doméstica hasta que de pronto algo muy extraño sucedió. Corría el mes de agosto del año 2008 y como en distintas ocasiones, los hermanos de Rubí acudieron de visita al departamento. Querían saber si necesitaba algo y en general saber cómo estaba, pero a diferencia de otras veces, ese día nadie abrió la puerta, algo que resultaba muy extraño, ya que la joven no solía salir de ahí prácticamente para nada. Muy preocupados acudieron a casa de la familia de Sergio, donde él mismo les abrió la puerta con la niña en sus brazos. ¿Dónde está Rubí?, le preguntaron directamente, a lo que este respondió, se fue con otro vato. O si no eres de México, se fue con otro hombre. Marisela quedó muy asombrada por la respuesta que recibió. Obviamente, como madres, saben, ellas tienen ese sexto sentido, sabiendo perfectamente que su hija no podía huir de casa dejando a la bebé en manos de su padre. Sin embargo, nada de lo que dijeran o hicieran en ese momento podía disuadir al hombre para que dijera la verdad. Entonces optaron por retirarse, muy intranquilos obviamente pensando en que algo no andaba bien. Así al día siguiente se encontraron con la sorpresa de que la pareja de Rubí ya no aparecía por ningún lado, como si se le hubiese tragado la tierra, convirtiéndose ese momento en el inicio de la peor pesadilla para la familia. Los malos presentimientos atacaron la mente de Marisela, sobre todo por el peligro que representa la ciudad Juárez para las mujeres, quienes desgraciadamente están en constante peligro de ser capturadas para fines de trabajo íntimo, la trata de personas. Ese obviamente era el mayor miedo para la familia, por lo que no dudaron en aparecerse en bares y lugares de la vida nocturna en donde la joven pudiera estar siendo obligada a trabajar en contra de su voluntad. Dado un mes entonces y medio después de la desaparición, las autoridades todavía no desplegaban una investigación. Los Escobedo decidieron averiguar por su lado. Repartieron cientos de volantes, preguntaron en las calles, caminaron en los alrededores infinidad de veces, pero nunca hubo una sola pista de su paradero. Cuando detectamos la desaparición de mi hija, yo inicié sola por mi cuenta las búsquedas, los rastreos, tropezando, batallando, pasando por filtros de las autoridades simplemente para que se levantara un acta de desaparición, ¿verdad? O de ausencia de mi hija. Enseguida,
Cuando por fin logré que se me hiciera caso, que se me pusiera atención, fue hasta que encontré a un joven que tenía ahora sí, una declaración del asesino, ¿verdad? De lo que había hecho con mi hija, se los llevé y fue cuando logré que se me hiciera caso. La aparición de este misterioso joven se dio luego de que Marisela y sus demás hijos acudieran a la colonia 16 de septiembre, en donde vivía Sergio, quien para ellos era el principal sospechoso. En esta parte entregaron en esta colonia flyers con el rostro de Rubí e incluso corrieron la voz de que se ofrecía una recompensa para quien tuviera información referente al caso. La esperanza de que alguien dijera algo era muy escasa, mas aún así tuvieron paciencia hasta que finalmente sonó el teléfono. Era este muchacho con información absolutamente desgarradora. Lo primero que le dijo a la familia fue que lo mejor era verse en persona. Entonces pactaron la fecha, el lugar y llenos de incertidumbre, se dieron cita a bordo de su camioneta. Cuando se vieron frente a frente con el chico, este les comentó que por seguridad se alejaran lo más rápido posible de ahí. Según el relato de la propia Marisela Escobedo, el testigo iba nervioso, le temblaban las manos y la mandíbula al hablar. Es que es muy feo lo que les voy a decir, fue lo que expresó este chico. Luego procedió a calmarse un poco y relatar lo que recordaba de aquel día de agosto. Aparentemente él y otro chico se encontraban reunidos en algún lugar de la colonia 16 de septiembre, cuando de pronto Sergio Barraza apareció muy alterado pidiendo que alguien lo acompañara para mover unos muebles. Posteriormente 2 chicos, entre ellos su hermano, se fueron con él y al regresar las cosas se pusieron muy turbias. Dicen, oye, dice tu hermano que te quebraste a tu ruca. Sí, dijo, sí es cierto. Dijo, la acabo de ir a tirar a las marraneras. Cerca de las marraneras, la metí en un tambo, lo llené de basura y la quemé. Gracias a ese testimonio fue que por fin las autoridades comenzaron a poner atención en el caso, ya que de una desaparición había pasado a convertirse en un homicidio. Sin embargo, la carpeta de investigación que se abrió solo se movilizaba un poco cada vez que Marisela ejercía presión sobre las autoridades. Ella debía estar presente en cada movimiento si es que quería respuesta. Incluso fue quien inició el rastreo en la escena del crimen para localizar los restos de su hija. Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos, nunca apareció pista de que el cuerpo de Rubí se encontrara entre los escombros. Por ende, al no haber cadáver, se decía que no había crimen. Sergio era el único con conocimientos reales sobre dónde estaban los restos, pero su paradero no importaba en lo absoluto a las autoridades huevonas. Fue nuevamente la madre de familia quien tomó la iniciativa para dar con él. Hizo una investigación exhaustiva hasta que alguien le vendió información importante. El hombre estaba en Fresnillo, Zacatecas. 2 días después, la mujer junto con su pareja se dio cita en el lugar para encarar a Sergio. Una vez que lo localizaron, dieron los datos a la policía, quienes en realidad podían proceder a detenerlo por el delito de sustracción de una menor, ya que para llevarse a su hija debía tener un permiso firmado por la madre biológica. Curiosamente, cuando fue arrestado, el mismo acusado comenzó a dar señales de lo ocurrido con su pareja, diciendo cosas como: ya sé, ¿por qué me detienen? Yo no la maté. Algo que obviamente resultaba muy extraño, considerando que en ese momento nadie le había hecho mención acerca del fallecimiento o la desaparición de Rubí. Casi inmediatamente fue trasladado de regreso a Ciudad Juárez y ahí no pudo negar más su delito. Sergio Barraza Bocanegra dijo ser el responsable de la muerte de la joven e incluso, como prueba, dio la ubicación exacta en donde podían encontrar los restos. Con esos datos acudieron nuevamente a otra área de las marraneras en donde no habían hecho un rastro y efectivamente, al poco tiempo comenzaron a aparecer fragmentos de partes del cuerpo de la fallecida. La señora Marisela pasó días enteros caminando en los alrededores tratando de encontrar más partes del cuerpo de su hija. En esos días también salió a relucir el motivo del crimen, el cual apuntaba a que finalmente Rubí se había dado cuenta de la clase de persona, de lacra que era su pareja. No la trataba bien, no la dejaba salir, era violento y agresivo física como verbalmente. Por eso decidió dejarlo. Sin embargo, ese repentino cambio de actitud de la niña despertó en Sergio el deseo de deshacerse de ella, por enojo, rabia, celos. Entonces
procedió a quitarle la vida y quemar su cuerpo en aquella área conocida como Las Marraneras. De esta forma, poco antes del juicio, las cosas pintaban bastante bien para la familia de la víctima, a quienes solo les quedaba el consuelo de obtener justicia por tan desgarrador crimen. Tenían la confesión del responsable y las pruebas de que él era el único que conocía la ubicación de los restos. ¿Qué podía salir mal con tanta evidencia en su contra? Aún así, antes del juicio, la madre de familia se dedicó a marchar por las calles de Ciudad Juárez sosteniendo una lona con el rostro de Rubí, pidiendo que para el momento de la sentencia cayera todo el peso de la ley en contra del culpable. No tenía idea de que ese solo era el principio de una lucha que solo terminaría el día en que ella también se fuera ya con San Pedro, de que le arrebataran la vida. Cuando llegó el día del juicio hubo momentos de todo tipo, incluido el profundo arrepentimiento que Marisela sentía de no haber obligado a su hija a alejarse de ese sujeto. Ahora la idea de ganarse su odio era mucho mejor que haberla perdido para siempre. Sorprendentemente también se escuchó de la boca de Sergio pedir perdón por sus actos. Con todo el corazón me arrepiento de no habérsela quitado. Hubiera sido más fácil para mí vivir con el odio de mi hija por una temporada porque a ella se le iba a pasar, que vivir ahora su señoría con este dolor. Te pido perdón, Marisela, porque yo sé que es un daño muy grande y al igual y es cierto, como tú decías, sontaba a Dios, ¿verdad? Y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo y hoy me ha dado la oportunidad de conocer a Dios dentro de un penal, ¿verdad? Y pues no tengo palabras. Durante la audiencia, no solo el imputado tomó la palabra para pedir perdón a la señora Marisela, sino que uno tras otro hubo diferentes testigos que manifestaron haber escuchado a Sergio decir que él mismo le había arrebatado la vida a su concubina, cuyas palabras fueron perfectamente bien corroboradas por todos los análisis forenses que se pudieron hacer a los restos del cuerpo. No obstante, de manera increíble y para sorpresa de todos, incluyendo el mismo acusado, fue absuelto de toda responsabilidad del crimen. En este momento que Marisela Escobedo nuevamente es abatida por la impunidad y la injusticia que acaba de dejar en libertad al asesino de Rubí, y es también el instante en que ella misma dice que la han vuelto a asesinar. Al siguiente día, se sumergió en ese camino interminable saliendo a las calles a marchar, totalmente negada que su hija se convirtiera en una estadística más de las conocidas como muertas de Juárez. Así, dedicara su vida entera a pedir justicia. Nunca se iba a dar por vencida. Era de esas madres luchadoras que también en este país hay cosas buenas como estas madres. Mujeres que nunca se dan por vencidas. Me dejaron con mi mismo dolor, pero con la piel sangrando. En la piel ya no nada más, me dejaron sin garantías como víctima. ¿Y qué de los derechos de mi hija? Su derecho a vivir, su derecho a morir por una muerte natural, no de la manera que este hombre le quitó la vida. En una ocasión, de hecho, para que te des idea de cómo era esta mujer, maquillada como payaso y en otro caminando desnuda, solo cubierta por una lona con la cara de Rubí. Esa fue la forma en que expresó la manera en que le hicieron sentir, como si se hubieran burlado de ella y de la muerte de un adolescente. Dada su perseverancia entonces, el país entero puso sus ojos sobre el caso, de modo que para limpiar su imagen, el gobierno de Chihuahua emitió nuevamente una orden de captura. Sin embargo, nada hicieron al respecto, dejando otra vez la tarea de la investigación a la familia Escobedo. Pues desgraciadamente el juicio cayó en manos de 3 ineptos empleados de la justicia, ¿verdad? Porque no se le pueden llamar jueces, y absolvieron al feminicida. Aún después de haberme pedido, antes de cerrar la última audiencia, él me pide perdón y 2 horas después lo absuelven. Por unanimidad, dicen ellos. Yo digo y repito que fue por animalidad. Cuando se emitió la nueva sentencia, Marisela y su hijo se dedicaron a buscar pistas del paradero de Sergio, llegando a la conclusión de que seguramente se había escondido en Fresnillo, Zacatecas, por lo que otra vez emprendieron el viaje hacia esta ciudad, llevando consigo carteles de Se Busca.
Fue justo mientras los pegaban en unos postes cuando dos jovencitas se sorprendieron al ver el rostro del acusado. Fue como si supieran sobre algo de la ubicación e inmediatamente Marisela les hizo saber lo peligroso que podía llegar a ser. De hecho, una de ellas dijo ser prima de la novia actual del criminal y no dudó en darles la dirección de donde se encontraba el sujeto. Con esa información, la madre acudió a las autoridades, quienes tenían únicamente la labor de realizar la captura. Se suponía que eran agentes experimentados con cientos de operativos que respaldaban su buen trabajo, mas en esta ocasión cometieron todos los errores posibles para que el objetivo se diera la fuga tan fácil como escaparse por la puerta de atrás. Imagínate, a estas alturas la familia Escobedo ya no tenía ánimo de reclamar ni perder el tiempo tratando de hacer que los investigadores pusieran de su parte. En su lugar se limitaron a continuar con la investigación hasta que otra vez tuvieron en la mira el nuevo domicilio de Barraza. Desgraciadamente, las cosas ya no serían tan fáciles como en la primera oportunidad que tuvieron para capturarlo, ya que para ese entonces existían fuertes rumores de que este sujeto se había unido a un grupo delictivo bastante peligroso y con el suficiente poder como para permitir o no que se capturara a cualquiera de sus integrantes. Es decir, la policía ya no tenía voz ni voto como para proceder a arrestarlo. Por ende, los medios de comunicación decidieron dar unos cuantos pasos atrás con respecto a seguir cubriendo la nota con la misma intensidad, especialmente luego de que se confirmaran los rumores. Esto debido a que el teléfono de Sergio permanecía 3 días apagado y 2 días encendido, justo como operaba el grupo criminal organizado. Desde entonces la situación se volvió más peligrosa. Sin embargo, esta madre luchona ya había perdido el miedo de todo, hasta de perder su propia vida. Las autoridades le dijeron que el caso ya no era tan sencillo, pues ahora con los Zetas de por medio, que en aquel entonces era un grupo muy peligroso, si no es el que más peligroso era de los narcos, prácticamente tenían las manos atadas a las autoridades. Acto seguido, la mujer optó por cambiar su estrategia y regresó a Chihuahua junto con su hijo, que la había acompañado en toda la travesía de búsqueda. Quizás el gobierno de Chihuahua pensó que la mujer finalmente se había dado por vencida, que con un cartel tan peligroso en su contra podía desistir de seguir pidiendo justicia, pero eso no ocurrió. Como un acto que nadie vio venir, procedió a hacer la tan famosa manifestación pacífica justo a las afueras del Palacio de Gobierno, cuyo poder recaía en aquella época a César Duarte, este hombre que, a pesar de haber prometido justicia, hasta el momento solo había demostrado ser sumamente indiferente y cobarde a las peticiones de Marisela y todas las demás madres de familia que se encontraban en una situación similar. Así, sabiendo que ponía su vida en peligro cada día, de hecho lo hizo como un tipo de provocación o reto, asegurando que si algo le pasaba iba a dejar expuesta la verdadera cara del gobierno y el sistema judicial. Así, para diciembre del año 2010, la señora Escobedo ya se había convertido en una figura permanente en la explanada del Palacio de Gobierno. Se le podía ver con sus pancartas exigiendo justicia, su casa de campaña y toda la paciencia del mundo por delante como para quedarse ahí hasta que alguien le resolviera el caso. No obstante, se había convertido en un problema tanto para el grupo criminal organizado, el narco, como para el mismo gobierno. Por lo que el 16 de diciembre ocurrió algo que puso punto final a la interminable lucha de Marisela Escobedo. Ya te puedes imaginar para dónde vamos. La mujer no tenía planes de pausar su protesta ni siquiera en festividades navideñas, solo que antes de llegar a esa fecha, un auto de color blanco se paró frente a ella. Un hombre con un arma descendió y procedió a disparar, sin importar que estuviera frente al Palacio de Gobierno. Todo ocurrió tan rápido que apenas pudo cruzar la avenida tratando de huir del atacante. Sin embargo, resultaron inútiles sus esfuerzos por ponerse a salvo, ya que la bala la alcanzó en cuestión de segundos. El hecho ocupó las primeras planas de periódicos y titulares de noticias. Era desgarrador, pero familiares y seres queridos de la mujer sabían perfectamente que las posibilidades de que ocurriera algo así eran demasiado altas. Y como si no fuera suficiente, posterior al funeral, las represalias continuaron en contra de sus seres más cercanos, por ejemplo,
quien había sido su pareja y con quien había iniciado el negocio de la maderería, misma que prendieron en llamas justo cuando alguien se encontraba dentro. Era el cuñado de Marisela, Manuel, este hombre que pagó con su vida algo en lo que no tenía relación alguna. Fue asesinado brutalmente con una bolsa en la cabeza y un alambre alrededor del cuello. El plan del grupo delictivo era ir también en contra de los hijos de Marisela. Sin embargo, por suerte, uno de ellos se adelantó a los hechos y pidió asilo político en Estados Unidos antes de que fuera demasiado tarde. Posteriormente se comenzaron a hacer protestas para pedir por justicia. El gobierno había dado su peor imagen y la gente estaba sumamente furiosa. Con esto no quedó más opción que llevar a alguien tras las rejas para que respondiera por esta barbaridad, a quien fuera. Incluso si fuera inocente y hubiera recibido algún tipo de remuneración para declararse culpable, o en el peor de los casos, que hubiera sido obligado a entregarse siendo inocente. Pues me bajé el carro y la privé en la vida. Ella estaba a punto de meterse al Palacio de Gobierno, no alcanzó. Ya yo hice la fuga. Conocido como el Wicked, Enrique Jiménez aseguró firmemente ser él el responsable, pero en contra de su palabra, el hermano de Marisela dijo que no era el mismo rostro que él había visto aquella noche del 16 de diciembre. Y lo más desconcertante era que el joven ni siquiera sabía cómo describir la cronología correcta de los hechos, pues únicamente se limitaba a decir: yo lo hice, envíenme a la cárcel para terminar con esto, cosa que obviamente levantó muchas sospechas sobre si fue o no en realidad el responsable. Peor aún, cuando el retrato hablado fue comparado con el hermano de Sergio, pues el parecido era sumamente espeluznante. No obstante, llegar al fondo de todo esto era adentrarse en otra investigación todavía más extenuante que la primera y llena de mugre, llena de corrupción, llena de violencia, de todo. Naturalmente, así la familia de Marisela siguió luchando, sin embargo, hasta ahora tienen en duda el verdadero nombre de quien lo hizo. 2 años más tarde, por azares del destino o justicia divina, Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue abatido en un enfrentamiento derivado de sus actividades ilegales como parte del crimen organizado. La noticia llegó obviamente a oídos de todo México, pero ni siquiera su muerte pudo mitigar ese sentimiento de impotencia que el caso de Ruby y Marisela dejó en toda la comunidad de Chihuahua y del resto del país. Ella estuvo todo ese día en la pileta con sus amigos. Entonces yo dije, bueno, va a estar a la noche tranquila. Muchas veces, la mayoría de las veces, yo no dormía hasta que ella no se dormía. Pero ese día, yo dije, va a estar cansada, va a dormir temprano. Yo el otro día empezaba a trabajar en la escuela, ya empezábamos con una pequeña presencialidad, sin alumnos. Le dije, Mili, yo me tengo que ir a la escuela. La acompaño en la pieza, a su habitación, le pongo una película en Netflix, la arropo. Ella estaba tranquila. Le digo que la amaba y fue la última vez que la vi. En este video nos centraremos en un tema diferente al que estamos acostumbrados a escuchar en este canal. Sin embargo, no deja de ser relevante e interesante. En este video te presento a Natalia Scheller, quien se dedica a hablar del duelo tras una pérdida y la prevención del suicidio. Durante el transcurso del video, ella contará los hechos que la llevaron a dedicarse a tratar estos temas. Me gustaría recomendarte que esto es algo serio, delicado, que se debe tratar con respeto y empatía, que es lo que buscamos hacer en este video. Ahora sí, te dejo con ella. Hola, mi nombre es Natalia Scheller, soy de Argentina, de Goya, Corrientes, tengo 47 años, soy profe de nivel secundario y licenciada en Ciencias Sociales. Actualmente tengo una cuenta en Instagram donde hablo de prevención del suicidio, de duelo y cómo acompañar a las personas, sobre todo a los padres, que perdieron a sus hijos a causa o como víctima del suicidio. La cuenta de Instagram Nati-Scheller es el espacio donde ella busca tocar los temas del duelo y la prevención de estas situaciones.
tanto de su propia experiencia como de las palabras de profesionales. Las publicaciones se dedican a hablar de estos temas y de vez en cuando también hace transmisiones en vivo para hablarlos más a profundidad. ¿Por qué llegué a tener esta cuenta? Porque el 9 de diciembre del 2020, en la pandemia, mi hija fallece como víctima del suicidio. Pero para llegar a ese hecho, ella tenía una enfermedad, una depresión. Y como yo digo, tenía una bipolaridad no diagnosticada. ¿Por qué digo una bipolaridad no diagnosticada? Porque nunca llegamos a un diagnóstico con el psiquiatra. Ella tenía 19 años, estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Bueno, me parece muy importante hablar de, cuando yo hablo de depresión o ataques de pánico, recalcar cuando ella le agarraba ataques de pánico, qué es lo que ella sentía. Yo voy a hablar de lo que yo veía en mi hija y capaz alguien se puede sentir reflejado. Ella lloraba, lloraba, lloraba y yo le decía a mi hija, ¿pero qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentís? Y ella en un momento me llegó a decir que se sentía vacía. Tenía cambiado los horarios, dormía mucho, le agarraba como taquicardia y la depresión estaba unida a la dejadez en el cuerpo, en no arreglarse. Yo veía que sus amigas venían súper arregladas y no sé si no la estimulaban, pero yo le decía, Mili, vamos a hacernos las uñas, Mili, vamos a la peluquería, Mili esto, y como que ella no tenía ganas de nada. Y ahí yo veía que tenía como más síntomas de la depresión. ¿Y por qué digo una bipolaridad no diagnosticada? Porque por los cambios de humor. Por ahí estaba muy arriba y por ahí estaba muy triste. Por ahí por cualquier cosa explotaba. Y bueno, todo eso me hizo, no es que yo lo googleé ni yo lo saqué, todo eso me hizo ver mi psiquiatra y me hizo ver mi psicóloga. Y ella estaba medicada para una depresión, y si tenía una bipolaridad tenía que tomar otros medicamentos. A pesar de que los síntomas de la depresión se tengan identificados para llegar a un diagnóstico, muchos de estos suelen ser ignorados o minimizados por los mismos padres. Cuando estos se presentan en adolescentes, esto probablemente se debe a que síntomas como la irritabilidad, negatividad, el sentirse incomprendido o incluso el dormir demasiado son conductas que tienden a asociarse con los cambios hormonales que se presentan normalmente en la adolescencia. En muchas ocasiones, el que los padres tachen estos síntomas como conducta normal de adolescente es lo que impide llegar a un diagnóstico aceptado. ¿Saben? Te voy a decir, yo tengo una amiga que llama a esta enfermedad el cáncer del alma. Y como dice mi psicóloga, es el cáncer del alma, porque es una enfermedad que lamentablemente no se la ve porque no sangra. Y también me gustaría que tomen conciencia cómo queda la familia, porque después escuché decir, no tenía a Dios. La gente que hace esto no tiene a Dios. No saben todo lo que recé, todo lo que pedí, todo lo que supliqué para que mi hija se cure. Puedo decirle que ella, o yo, o mi familia, tenía más a Dios que muchos otros. Pero no pasa por tener o no a Dios que uno no va a tener esta enfermedad. Por eso hay dos palabras que hay que incorporar: respeto por la familia, respeto por la persona y empatía. Muchos se tatúan. Acá en Argentina está muy de moda tatuarse la palabra empatía. Pero yo me pregunto, ¿sabes lo que significa?
Ser empático con el otro significa ponerte en los zapatos de esa persona. Mi hija tenía un hermano que en ese momento tenía 18 años, Juan Francisco, ahora tiene 20, estudia abogacía. Era adolescente, es adolescente. ¿Cómo le puede afectar a mi hijo lo que pasó? Acá hay muchos temas para hablar. La enfermedad, la familia, el duelo por suicidio, cómo quedan los familiares y cómo actúa la sociedad. Por eso yo hablo en mis redes y me expongo. ¿Saben por qué me expongo? Porque no quiero que a otras familias o que otras madres pierdan a su Mili. Yo le decía, Mili, ojos color del cielo, porque tenía ojos claros. Y hago esto en honor a ella. Porque Mili tenía una depresión endógena, o como yo digo, una bipolaridad no diagnosticada. Lamentablemente, ella traspasaba la puerta y se la veía divina, feliz, contenta. Por eso hay una foto muy significativa que ella sube a sus redes sociales y que está en la campaña de la última foto que realizó en Pesares para el Día de la Prevención Mundial del Suicidio, que fue el 10 de septiembre del 2022, en la que nosotros como familia participamos. ¿Por qué? Porque ella sube esa foto 12 horas antes del hecho. ¿Y cómo estaba en esa foto? ¿Cómo estaba en esa foto? Estaba con sus amigos, en la pileta, con una sonrisa, en bikini, tomando sol. Nunca nosotros nos íbamos a imaginar el desenlace. Yo, como madre, me imaginaba un desenlace, por ejemplo, capaz una internación, pero para internarla había que judicializarla, porque ella era mayor de edad, y acá eso no se permite si el paciente no quiere. Por eso digo que hay una ley de salud mental que hay que cambiar, y hay que hablar de salud mental, y es lo que hago en mis redes. Sus amigos, ese día y todos los otros días, la veían feliz, por eso ellos no entendían qué pasaba, porque ella demostraba una cosa que realmente no era. Nosotros sí la veíamos, con sus miserias, con su tristeza. Ella en un momento llegó a decirme que se sentía vacía y sola. Bueno, en el 2018 Mili termina el secundario y me pide un año sabático. Cuando me pide ese año sabático, a mí como al ser profe me chocó y dije, ¿qué va a hacer acá en Goya? Y se tomó ese año sabático, estaba con sus amigos y yo le decía, Mili, vamos a hacer esto, Mili, hace un curso, Mili, hace una capacitación, y como que nada la llenaba. Hasta que me plantea irse a estudiar a una localidad que queda a 400 kilómetros de Goya, que es Santa Fe, una carrera que no había por acá cerca, que es terapia ocupacional. Y ya habían empezado las clases, entonces ella iba a empezar en el 2020, pero en el segundo semestre iba a hacer un cursillo, a partir de julio fue todos los sábados. Y ahí yo dije, bueno, qué bueno, va a conocer gente nueva, se va a relacionar, y para mí fue una luz de esperanza, pero no fue así, porque cuando comenzó las clases le agarró la pandemia, y ahí comenzó todo lo que vino después.
Y yo le decía, Mili, conectate, Mili, vamos a hacer esto, Mili, vamos a hacer lo otro. Y ella no tenía ganas de nada. Estaba en tratamiento con su psicóloga. Después me pide volver a Santa Fe, entonces me dice que en Santa Fe iba a tener ganas de estudiar, le iba a poner que acá no se podía concentrar porque estaban sus amigos. Bueno, se va a Santa Fe, ya estaba todo cerrado por la pandemia. En Santa Fe le empiezan a agarrar ataques de pánico. Tuvimos que pedir miles de permisos para ir a buscarla. Cuando nos vamos a buscarla con su papá, se va su papá solo a buscarla. Viene y empieza un tratamiento psiquiátrico. Tenía 19 años ya para ese momento, y acá hay una ley de salud mental nefasta en Argentina, donde toman a la persona como mayor de edad. ¿Qué significa eso? El psiquiatra únicamente tenía contacto con ella, no con nosotros, ni con el padre, ni conmigo. No podíamos hacer un tratamiento familiar, psicóloga, psiquiatra, familia. Con la psicóloga sí, con el psiquiatra no. Para esto ya transcurría el mes de septiembre del 2020. Los ataques de pánico continuaban, las angustias se agudizaban, sobre todo en la noche. Ella lloraba y no tenía ninguna explicación, no sabía decirme qué era lo que le pasaba. Entonces, un día yo estaba totalmente desesperada y hice cosas como madre desesperada. Llamo al psiquiatra una mañana, 14 veces. El psiquiatra no me atendía. 14 veces y tenía llamada perdida. Una vez me atendió y le dije, quiero un diagnóstico, quiero que me diga qué hago. Entonces me dice, él se amparaba en la ley de salud mental, donde me decía que él resguardaba la privacidad del paciente. Sí, la privacidad del paciente, pero Milagro tomaba una medicación que su papá y yo no sabíamos si era la correcta. Bueno, a todo esto le digo, dame un diagnóstico. Y él me dice, tiene depresión. Y le digo, ¿qué hago con las angustias que le agarra en la noche? ¿Qué hago con los ataques de pánico que tiene en la noche? Llévela a la clínica, a una clínica común, porque es lo único que hay acá. Le digo, ¿y qué le digo? ¿Que tiene depresión? Sí, me dan un mío relajante y me mandan a mi casa, porque en una clínica común acá en Argentina no hay ni un psiquiatra, ni un psicólogo, ni en la guardia, ni nada. Esa fue la única vez que yo hablé con el psiquiatra. Después de lo sucedido con Mili, el psiquiatra nunca se comunicó con nosotros. La psicóloga sí, pero el psiquiatra no. Los ataques de pánico son repentinos. Se presentan como un episodio de temor o ansiedad extrema y abrumadora, incomodidad o la sensación de estar perdiendo el control, a pesar de no haber una razón aparente para estas sensaciones. Muchos no saben cómo ayudar. Y muchos padres me escriben porque están desesperados. Lo que le quiero decir, hay que consultar. Hay que ir a la consulta médica, psicológica, psiquiátrica. Pero no te quedes si el psiquiatra no te atiende el teléfono como me pasó a mí. Tirale la puerta abajo, busca una respuesta. Yo este dolor tan grande lo transformé en amor. Muchos no entenderán, capaz por qué me expongo tanto en las redes. Hablo con psiquiatras, con psicólogos, con otros padres que pasaron por lo mismo o que tuvieron otras pérdidas. No solo pérdidas por suicidio. Hablo con padres que perdieron hijos por accidente, con enfermedades. Porque acá en Argentina la gente le cuesta hablar de la muerte. Le tiene terror. No saben lo que me costó volver al trabajo. Pero porque yo decía, ¿cómo me van a ver a mí volver al trabajo? Me tomé un año laboral. Elaboré mi duelo
escribí un libro. Y saben, cuando yo volví al trabajo, ¿quiénes fueron los que mejor me recibieron? No mis compañeros de trabajo, fueron mis alumnos. Y mis alumnos todo el tiempo me piden hablar de este tema. Y yo le digo, no, chicos, vamos a traer una psicóloga, vamos a hacer charlas. Y luego me dice, sí, profe, queremos hablar de depresión, queremos hablar de autoestima, queremos hablar de trastorno alimenticio. Hay que escuchar a los jóvenes. Muchos no sabían y decían que yo era una madre exigente. Pero Mili pasaba días en la cama, capaz días sin bañarse, y estaba medicada, y sus amigos le daban alcohol. En plena pandemia salían, pero yo era la exigente. Con el padre estábamos desesperados. Yo no juzgo a sus amigos, no juzgo a la gente que nos juzgó, pero el día de mañana van a ser padres y nos van a entender. Y muchos también se esconden en las redes sociales para agredir. Y ahí yo lo que le pido, un poco de empatía. Ese es mi mensaje. Acá hay muchos casos. Me escriben de todas partes pidiendo ayuda. Yo por ahí mucho no puedo hacer más que acompañar. ¿Por qué? Porque hay un Estado ausente. Y yo sola no puedo. Por eso yo levanto la bandera que hay que hablar de salud mental. En Argentina, el 10% del presupuesto tiene que ser para salud mental y nos dan el 1,7%. No hay una guardia, no hay un psiquiatra fijo en el hospital de mi ciudad. No se le da la importancia. Tienen miedo de hablar, de prevenir el suicidio. En el año 2022, el gobierno argentino comunicó que se duplicaría el presupuesto dedicado a la salud mental de 3.700 millones a 7.700 millones, siendo esto una décima parte de lo indicado por la ley. El incumplimiento de la asignación presupuestaria que establece la ley a nivel nacional y de las provincias desde 2010 evidencia que la salud mental no ocupa un lugar prioritario en la agenda de los gobiernos y la falta de voluntad de los decisores para diseñar políticas públicas que prioricen este tema. Esto fue lo que dijo el abogado del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad, Eduardo Quiroga, con respecto a este tema. Yo quiero decir que ahí yo tenía una bomba que podía explotar en mi casa en cualquier momento. Pero yo sabía que tenía una bomba, mi esposo sabía que teníamos una bomba y mi hijo. Ella estuvo todo ese día en la pileta con sus amigos. Entonces yo dije, bueno, va a estar a la noche tranquila. Muchas veces, la mayoría de las veces, yo no dormía hasta que ella no se dormía. Pero ese día, yo dije, va a estar cansada, va a dormir temprano. Yo el otro día empezaba a trabajar en la escuela, ya empezábamos con una pequeña presencialidad, sin alumnos. Le dije, Mili, yo me tengo que ir a la escuela. La acompaño en la pieza, a su habitación, le pongo una película en Netflix, la arropo. Ella estaba tranquila. Le digo que la amaba y fue la última vez que la vi. Juan, su hermano, estaba en el living de mi casa porque había terminado de cursar sus materias, jugando a la Play con sus amigos. Y al otro día nos levantamos y nos encontramos con ese escenario que nadie quiere. Cuando pasó eso,
Llega mi amiga, mi mejor amiga Carla, y me dice: ¿en qué te ayudo? Y yo le digo: llámalo al padre Alfredo. Vino un sacerdote en mi casa, mi confesor, que en septiembre yo había empezado a hablar con él porque yo ya estaba desesperada, y nos pusimos a rezar. Yo me prendí del rosario y nunca más me solté. Después estábamos en pandemia y el velatorio duró únicamente 2 horas. Nosotros tenemos mucha cercanía con el obispo. El obispo llegó. Yo lo arrinconé y le dije: ¿y ahora qué pasa con las personas que se quitan la vida? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué dice? Entonces me mira mi obispo y me dice: ¿y Nati, dónde está tu Dios misericordioso? Mili ya está en Dios. Y ahí nunca más me cuestioné nada. Por eso, por ahí me parece muy triste cuando dice el que se quita la vida, que va al infierno, que esto, que lo otro. El que se quita la vida es porque estaba realmente sufriendo. Como decía anteriormente, un capítulo de mi libro es el cáncer del alma, porque es un minuto que la cabeza te queda en blanco. Yo hablé con médicos, psiquiatras, eminencia en bipolaridad, con padres que perdieron hijos, y esos hijos tenían hijos. Y uno se pregunta: ¿no pensaron en sus hijos, en su familia? No, en ese momento no piensan. Es tanto el dolor que quieren dejar de sufrir. El duelo que conlleva una pérdida por suicidio, todavía invisibilizada socialmente y sujeta al estigma y a numerosos mitos, supone un difícil viaje para quienes lo viven. Debemos autorizarnos a expresar nuestro duelo, nuestra aflicción que sufren millares de personas iguales a todos nosotros, y reivindicar la necesidad de la existencia de recursos especializados que nos ayuden a sobrellevar nuestra aflicción y pesar. Justamente cuando yo hablo en mis redes, estoy por hablar próximamente del duelo de mi matrimonio. Uno hace el duelo como puede. Nosotros como familia, después de ese hecho, nos unimos mucho. Mis alumnos, claro, se sienten identificados, reflejados en mi hijo y me preguntan mucho por él. Una vez un grupo de alumnos me preguntaron: ¿cómo hizo Juan su duelo? Y a mí me emociona hablar de Juan porque Juan primero quiso tomar un rol que no le correspondía, el de ser padre de sus padres. Y ahí yo me paré y dije: no, yo no quiero que Juan diga: el día que Mili murió, mi mamá se fue con Mili. Yo quiero que él la recuerde a Mili en sus años felices, cuando viajábamos, cuando nos íbamos de vacaciones, no cuando ella estaba enferma o de mal humor, o cuando le agarraba los ataques de pánico. Por eso me paré, muchas veces me escondí de Juan para llorar. Yo no quiero cerrar las puertas de mi casa y de que acá no se festeje más nada. Al contrario, mi hija vive en mí. Cada vez que yo hablo con un padre, cada vez que yo hablo con un alumno que se acerca a hablar conmigo y me dice que se siente mal, mi hija vive en mí, en el libro que yo hice. Muchos no lo entenderán y dirán: ¿cómo está tan bien? 1, porque hice mi proceso de duelo, y 2, porque es mi forma de honrar, de hablar de la salud mental. Una salud mental en Argentina es muy triste, olvidada. Hay un Estado ausente. Por eso, hablemos de salud mental, hablemos de prevención al suicidio. Y esto es muy importante. Hablar de suicidio no es promoverlo, es prevenirlo, porque acá hay un concepto errado
creen que callarse, omitir, es porque no va a suceder. No, hay que hablar para que no pase. El libro escrito por Natalia, llamado Y un día te convertiste en ángel, contiene su relato personal. Nos cuenta cómo fue su camino al atravesar miles de luchas y miedos. Ella espera así, con esto, ayudar a muchas familias que han vivido esta misma situación y que puedan reconstruir su camino y atravesar todo el proceso de duelo por la muerte inesperada de un ser querido. Bueno, yo escribí un libro que se llama Y un día te convertiste en ángel, donde le hablo mucho a mi hija. Te voy a leer una carta que le escribí a ella. Hoy te escribo, ya no desde una red social, te escribo de un sueño cumplido. ¿Qué pensarás, chiquita mía, de toda esta movida? ¿Qué mamá más loca e inquieta? No puedo quedarme tirada en la cama, hija mía. Me hiciste reaccionar, me estrujaste el corazón. Primero se me rompió, después lo uní. Y ahora va sanando de esta forma, en tu nombre, ayudando, hablando de lo que hay que hablar. Vos hacés lo tuyo de allá arriba, que yo acá me ocupo. Tengo mucha gente que me cuida, yo me cuido. Tengo el corazón con agujeritos, y así lo tenemos nosotros. Pero junto a tu hermano y a tu papá saldremos hacia adelante en tu nombre. Todo esto que escribí, diría una amiga mía en tiempo récord, fuiste vos la que me guió, la que me impulsó, tu sonrisa. Cierro mis ojos y te veo, con tus ojos color del cielo. Escribir el dolor más profundo y desgarrador para mí fue terapéutico. Muchos no lo entenderán, pero quiero que otras mamás que pierdan a su Mili ya no se sientan tan solas. Vos eras puro amor, amiguera como pocas, te gustaban todos los animales, buena persona, y eso continúa acá. Tu legado sigue acá. Te ama, mamá. Postdata, mi jardín sigue lleno de flores para que me visiten colibríes de 1000 colores. Miriam Rodríguez, la madre que cazó, persiguió y atrapó a los secuestradores de su hija, que formaban parte de un grupo del crimen organizado bastante peligroso. Hizo cuanto pudo hasta verlos sin vida o tras las rejas, sin importar el riesgo al que se enfrentaba cada día. Logró su cometido luego de una extensa búsqueda y cuando parecía que finalmente la pesadilla había terminado, los criminales se fugaron de la cárcel e inmediatamente supo que debía temer por su vida. Debido a la fuga de los reos secuestradores, hubo una fuga masiva de reos, todos sabemos. Debido a en esa fuga masiva se fugan 2 reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso, yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. Desde entonces los días se volvieron un completo caos, pensando que en cualquier momento alguien podía aparecer para perpetrar esa venganza que tanto deseaba el ahora prófugo de la justicia. Quería hacer pagar a la mujer por la que fue a dar a la cárcel e hizo todo lo que estuvo en sus manos hasta arrebatarle la vida. Así, esta valiente madre, esta valiente mujer, pasó a la historia como uno de los rostros más emblemáticos que plantó frente al grupo del crimen organizado más temible de aquella época. Actuó como un agente encubierto, se disfrazó, aprendió a manejar un arma y apuntó directamente a la cabeza de uno de los secuestradores de su hija. Hoy su historia se cuenta como si fuese una leyenda, y es que es una leyenda. Y te voy a platicar de principio a fin todos los impactantes detalles de esta mujer, de esta señorona. Nacida el 5 de febrero de 1960 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez jamás imaginó que su vida se convertiría en un guión sacado de una película de terror. Pero bueno, regresando, en la realidad, sus días transcurrían sin el menor peligro posible, ya que tenía cierto tiempo desempeñándose como niñera, labor que en el año 2014 desarrollaba en McAllen, en Texas, con una familia cuyo hogar se había convertido en el de ella misma.
Debido entonces a su trabajo de tiempo completo, se encontraba algo distanciada de sus hijos, Azalia, Karen y Luis, con quienes mantenía comunicación constante por medio de llamadas telefónicas o mensajes de texto. Para ese entonces ya se cumplían 4 años desde que el cártel de los Zetas había tomado el mando de San Fernando, Tamaulipas. Los habitantes solían caminar por las calles con temor a convertirse en una víctima más de la delincuencia organizada. Sin embargo, de una u otra forma debían encontrar la manera de seguir con vida. Toda la familia de Miriam se encontraba residiendo en ese lugar peligroso, donde las paredes eran vandalizadas con mensajes contundentes para infundir terror y, lo peor, la prueba de que ya no existía temor a las autoridades. Muy poco quedaba de la ciudad tal y como se conocía antes. La gente paulatinamente se acostumbró a la nota roja, a la privación de la libertad, a las vidas inocentes perdidas. Incluso se dice que los bancos comenzaron a efectuar préstamos para los tan elevados rescates que se solicitaban con el propósito de dejar ir con vida a las personas privadas de su libertad. El narco sepulta San Fernando, Tamaulipas. La violencia ha dejado sus huellas en esta comunidad que está sumida en el miedo y la incertidumbre. Calles vacías, viviendas y comercios abandonados, huellas de balas en inmuebles, fachadas calcinadas, avenidas sin gente ni policías. Así luce el municipio donde se descubrieron fosas con cientos de cadáveres. Ahora parece un pueblo fantasma donde se respira miedo e incertidumbre. Tristemente, en esa realidad vivían los hijos de Miriam Rodríguez, por lo que la comunicación solía ser constante. Las mujeres sobre todo se enviaban los tradicionales mensajes de "ya llegué a casa", como un intento de protegerse entre sí. Lo cierto era que la idea de convertirse en víctimas de una privación de la libertad sonaba muy descabellada, considerando que la mayoría de las personas pensamos cosas como "a mí no me va a pasar". Sin embargo, siendo un barrio tan inseguro, las probabilidades en realidad dependían del azar. Habitante del pueblo de San Fernando, dice que la fuente de empleo de muchos se terminó de repente, cuando comenzaron a llevarse a la gente. La paz y la estabilidad de que gozó una población de más de 57,000 habitantes, dedicados a la agricultura, la ganadería y a la venta de abarrotes, refacciones de autos, medicamentos, ropa e incluso artículos de pesca, quedó en el olvido por la llegada de grupos armados a sus distintas comunidades. Y fue así como, en medio de un ambiente de eterna inseguridad, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, de 16 años, se convirtió en una más de las personas desaparecidas en Tamaulipas. Finalmente, eso que tanto temía la familia se hizo realidad, con uno de sus integrantes bajo el yugo del grupo armado más temible de aquel momento. Recordando que Miriam se encontraba entonces residiendo en McAllen, en Texas, recibió la noticia en la madrugada por medio de una llamada telefónica que le hizo la mayor de sus hijas. Era 24 de enero del año 2014 y la vida normal, tal y como la conocían, estaba llegando a su fin. Fue muy difícil estar a kilómetros de distancia desde donde sus hijas se encontraban pasando la peor etapa de sus vidas. Tanto Azaela como Luis no tenían idea de cómo proceder ante semejante desgracia. Entonces esperaron la llegada de su madre, quien movería cielo, mar y tierra para rescatar a la joven de las garras de sus secuestradores. Así que sin previo aviso, solo escribió una nota e hizo sus maletas, dejando atrás su trabajo como niñera con el firme propósito de recuperar a Karen. Tomó el autobús rumbo a Tamaulipas e inició la persecución de justicia, la cual terminaría hasta el día en que también le arrebataron la vida. No obstante, antes de ese trágico día, la valiente mujer haría pagar a todas las personas que estuvieron involucradas en el crimen. El primer contacto con el bando delictivo se llevó a cabo en tanto pisó sus tierras. Era una llamada telefónica por medio de la cual se le exigía una fuerte cantidad de dinero para el rescate. En primera instancia, la situación parecía estar bajo control, tratándose solo de un intercambio de dinero por la víctima. Le aseguraron a la familia Rodríguez que Karen estaba con vida y que así iba a seguir en tanto aceleraran el proceso de la recaudación del efectivo. El esposo de la señora Miriam, por otra parte, se movilizó rápidamente para reunir los primeros miles de pesos que provenían de un préstamo autorizado por un banco, como te platicaba. El hombre tenía un buen historial crediticio, por lo que no tuvo problema en conseguirlo. Además, gracias a que manejó una
tienda por más de 20 años, la gente de los alrededores ya le había tomado suficiente cariño como para acceder a cooperar para completar la suma de dinero, la cual ascendía a casi $100,000. Fue cuestión de tiempo para que se diera la segunda llamada de los secuestradores, en la que le darían indicaciones sobre dónde dejar el dinero para hacer el intercambio. Una vez con la ubicación pactada, solo quedaba confiar en que estos sujetos, estos monstruos, estuvieran diciendo la verdad. Naturalmente, la mujer y sus otros 2 hijos se rehusaban a perder esa última pizca de esperanza de volver a ver a Karen, por lo que con una maleta llena de efectivo se dieron cita en el lugar. Aunque, eso sí, invadida del miedo, Miriam estaba esperando verse cara a cara con uno de los criminales, quien era nada más y nada menos que un miembro de los Zetas. Esa fue la primera vez en que sus caminos se cruzaron, pero desgraciadamente la menor de edad no se encontraba con. ¿Dónde está mi hija?, fue lo que le preguntó la madre, llena de angustia, a lo que este respondió que no se preocupara, que la joven la estaban esperando sana y salva en el estacionamiento de un cementerio ubicado a unas cuantas cuadras de allí. No le quedó otra opción en ese momento que creer en sus palabras, y lo siguiente fue correr hacia ese lugar esperando reencontrarse con su niña para decirle que todo estaría bien, que la pesadilla había terminado. Sin embargo, cuando llegó al cementerio solo encontró soledad y desolación. El dinero del rescate ya se había cobrado y la jovencita no apareció por ningún lado. 2 días después todavía no se tenía noticias. Nadie quería pensar lo peor, se decían a sí mismos que probablemente aparecería durante la semana, pero lo cierto era que Karen ya no estaba en este mundo. Por desgracia, los responsables no tuvieron suficiente con los casi $100,000 que se les había otorgado. Querían más. Entonces, valiéndose de la desesperación de la familia de la víctima, hicieron un intento por obtener más dinero. Ese día, un sujeto autodenominado como líder de los Zetas interceptó a Miriam con una noticia alentadora. Le hizo saber que su hija se encontraba bien. Sin embargo, para que la dejaran ir, necesitaba $2,000 extras. El tipo sonaba tan convincente que incluso le dio su alias, Samba, era como le decían. Se portó bien con ella, digamos, dentro de lo que cabe. Y a pesar de que la mujer ya no tenía idea de dónde conseguir más efectivo, solo pensó en que debía hacerlo. Buscaría hasta por debajo de las piedras, pero ella lograría reunir el monto solicitado. Y lo hizo, e increíblemente la historia se repitió, con $500 más. No tardó mucho en darse cuenta de que todo se trataba de un engaño. Nunca más volvió a ver a su hija. Con ese dolor tan grande sobre los hombros, esta madre de familia perdió por completo el sentido de vivir. Las noches ya no le traían paz. Los días ya carecían de sonrisas. Cuando cerraba los ojos solo podía imaginar el momento tan desgarrador que su hija había sufrido. Aquel 24 de enero, Karen Alejandra ni siquiera vagaba por las calles de Tamaulipas a pie. En realidad, ella iba a bordo de su vehículo, ingenuamente sintiéndose segura, sin imaginar entonces que de un segundo a otro se vería rodeada de varios sujetos que le cerraron el paso para luego obligarla a descender. Esa lamentablemente fue la última vez que vio la luz del día, pues los perpetradores le quitaron la vida sin contemplaciones después de cobrar por su rescate. Miriam, por otra parte, repasaba los hechos una y otra vez en su cabeza, y cada vez que lo hacía se fortalecía ese deseo tan necesario de hacer justicia. Infortunadamente, las labores policíacas pecaban de ser pobres e insuficientes, o sea, no servir para nada. No obstante, nada en el mundo iba a poder detenerla. Un mes después de lo ocurrido, ya no le quedaba ninguna duda de que la joven estaba ya sin vida. Pero a partir de entonces, por casualidad o no sé, por azares del destino, la vida la comenzó a poner en los momentos correctos, en los momentos justos. De entrada, por el hecho de conseguir el número telefónico de un teniente llamado Alex. Alguien en el transporte público se lo había dado luego de escuchar su historia. No lo pensó 2 veces antes de comunicarse con él. Su respuesta le sorprendió, pero para bien, pues rápidamente se identificó en los marinos esa diferencia abismal en comparación a la policía local. Para su beneficio, los marinos y el crimen organizado protagonizaban una época de guerra latente. No tenían contemplaciones con los integrantes de este grupo delictivo y buscaban a toda costa erradicar con ellos
El segundo golpe entonces de suerte fue mucho más impresionante, pues parecía que por obra del destino, Miriam tropezaba con pistas que finalmente la llevarían a encontrar los restos de su hija. Y es que todo comenzó con un avistamiento bastante peculiar. 2 chicas pasaron frente a los ojos de la mujer, llevando con ellas una laptop que pertenecía nada más y nada menos que a Karen. El día del secuestro la llevaba consigo y por alguna razón ahora estaba en manos de 2 desconocidas. ¿Quiénes son y por qué tienen esa computadora? Esa oportunidad no podía dejarla pasar, entonces lo primero que hizo fue comunicarse con el teniente Alex, a quien solo le tomó un par de horas poder tener bajo custodia a los sospechosos. Lo siguiente fue trasladarlas a un lugar secreto para proceder al interrogatorio. Resultaba evidente que escondían información, la cual les extrajeron tan fácil como quitarle un dulce a un niño, que como fue de esta forma, pues ya te puedes imaginar tú. No se trataba precisamente del paradero de Karen, pero sí tenía relación a otra docena de secuestros cuyas víctimas estaban recluidas en un lugar denominado como Campamento de los Zetas. Aproximadamente 12 personas fueron rescatadas de las garras de estos monstruos, mas ninguna se trataba lamentablemente de la hija de Miriam, quien, sin querer, se había convertido en pieza clave para el rescate. Cabe destacar que por el área del campamento se pudo encontrar una bufanda y un cojín de asiento perteneciente a Karen. Era algo pequeño, pero por lo menos estaban más cerca de los últimos pasos de la joven. No obstante, eso era solo el principio de todo lo que seguía. La madre de familia no quitó el dedo del renglón, continuando así con su investigación que verdaderamente parecía hecha por expertos. Descubrió que días antes de la privación de la libertad, su hija había llevado el auto a un mecánico llamado Carlos, quien curiosamente era un sobreviviente de los Zetas. Carlos estaba vivo de milagro, pues como muchos otros también resultaba una víctima más del secuestro. Miriam entonces lo persiguió hasta que el hombre accedió a contarle su experiencia, dándole descripciones físicas de los secuestradores, así como también uno que otro sobrenombre que llegó a escuchar por ahí. Sama estaba entre ellos. En ese momento supo que debía encontrarlo, pero ¿por dónde empezar? Era la pregunta del millón. Así que tomándolo como una señal, destino o casualidad, la ahora investigadora se empeñó en buscar todo lo relacionado con él. Sin embargo, no sería eso sí una tarea fácil. Entonces decidió tomar el poder de las redes sociales a su favor, pensando que en algún lugar del interminable mundo de las redes sociales debía existir, o del internet debía existir, una foto con su alias. La búsqueda obviamente dio resultados hasta un mes después. Sí, le tomó su tiempo. Encontró una fotografía que, a pesar de no tener suficiente calidad, sí daba el vistazo necesario para concluir que se trataba de él. Juntos se encontraba una joven que parecía ser su pareja. De ella se pudo descubrir a qué se dedicaba y algunas pistas en donde la podían encontrar. Trabajaba en una de las tan famosas heladerías Sultana en San Fernando, Tamaulipas, pero ¿en qué sucursal? Pues bueno, se tomó algunas semanas para vigilar cada heladería Sultana. Cuestionó a los trabajadores, pasó horas y horas en su auto hasta que ante sus ojos se posó la figura de esa mujer, presuntamente novia de Sama. Días más tarde, el mismo Sama apareció en persona. Nadie puede imaginar la impotencia que Miriam sintió en ese momento, pero luchando contra todos sus instintos, decidió agachar la cabeza, encender su auto y seguirlos hasta el vecindario donde vivían. Lo siguiente en su plan era recabar tanta información como fuera necesaria para ponerla en bandeja de plata a las autoridades y éstas procedieran con el arresto. En ese entonces no temía que la reconocieran, pues quedaba muy poco de la mujer cuyo rostro conocían los Zetas. Tenía el cabello corto y teñido de rojo brillante, se maquillaba diferente y lo mejor de todo es que fingió ser practicante de medicina con ayuda de su antiguo uniforme y su vieja identificación. Su objetivo era tocar puerta por puerta fingiendo hacer un sondeo sobre el número de personas que vivían en casa. Nadie la cuestionaba al respecto y le fue bastante fácil obtener los datos personales de Sama. Era un trabajo de investigación muy bien realizado, lo que la policía no estaba haciendo. Prácticamente había resuelto la labor de las autoridades, como te digo. Sin embargo, así como no tenían interés en indagar sobre los
asesinos de Karen tampoco tenían intenciones de actuar con rapidez para llevar tras las rejas a por lo menos uno de los culpables. Así que esperó algunas semanas para ver las acciones de la policía municipal, las cuales se llevaron a cabo con una lentitud tan abismal que lo único que lograron fue la huida de Sama. Cuando finalmente se dieron cita en su domicilio, pues ya no estaba ahí. Eso sí, por fortuna, para ese entonces Miriam había recolectado información muy importante. Por ejemplo, algunas identidades del círculo social del sospechoso, quienes tenían grandes posibilidades de haber participado en la privación de la libertad. Aunque la oportunidad de arrestarlo fue desaprovechada, ahora sabía que debía tomar otras medidas y en tanto se presentara otra ocasión extraordinaria, no la dejaría pasar. Es aquí donde aparece el tercer golpe de suerte, ocurrido el 15 de septiembre del año 2014, cuando en Ciudad Victoria el hijo de Miriam vio a alguien cuyo rostro se le hacía conocido. Luis Rodríguez estaba cerrando su negocio cuando el último cliente parecía muy entretenido observando sombreros. ¿Y quién crees que era? Pues sí, era Sama. Él mismo se había puesto en una situación que no le favorecía, por lo que el dueño del local rápidamente tomó el teléfono para llamar a su madre. Esta vez las cosas serían diferentes. Su paradero no sería denunciado con los oficiales de policía, sino que se daría parte al marino Alex, quien ya tenía una relación muy estrecha con Miriam. Fue así como Sama finalmente cayó en manos de las verdaderas figuras de autoridad que tratarían de sacarle toda la información posible. Así, una vez bajo custodia, fue revelado poco a poco algunos nombres de los que estuvieron involucrados. Entre ellos salió a relucir el de Cristian José Zapata González, cuya edad sorprendió bastante a los presentes, ya que se trataba de un jovencito de apenas 18 años. Él fue el siguiente en ser arrestado. Con este miembro del cártel delictivo ya sumaban 8 personas bien ubicadas relacionadas con la privación de la libertad, de las cuales 6 habían sido abatidos en enfrentamientos anteriores. Cuando Cristian estuvo bajo custodia, no encontró más remedio que decir toda la verdad, siendo su interrogatorio como una de las cosas más difíciles en el proceso de búsqueda de la madre de familia. Nada podía regresar a la vida a su hija, pero sí podía hacer todo lo necesario para descubrir en dónde estaba su cuerpo, y Cristian era la clave para eso, por lo que pensó que acceder a sus peticiones le haría el camino más fácil. La respuesta del sujeto fue positiva, diciendo lo siguiente: estoy dispuesto a llevarlos al rancho donde los mataron, donde deberían estar enterrados todavía sus cuerpos. Evidentemente existían más restos humanos en esa fosa común donde abandonaban a las víctimas del crimen organizado, y cuando la ubicación fue revelada por Cristian, los funcionarios hicieron su trabajo mediante el que extrajeron una veintena de restos, curiosamente ninguno perteneciente a Karen. Sin embargo, eso era mentira, pues los uniformados estaban tan fastidiados de tener en sus espaldas la presión de Miriam que ni siquiera se dieron a la tarea de examinar bien los restos. O sea, en mi caso, ¿cuántas veces se han atropellado mis derechos humanos? Desde el momento que los MP mandaron el cuerpo de mi hija a la fosa común sin ADN. Se trataba de una injusticia tras injusticia, por lo que nuevamente tuvo que encargarse ella misma de buscar los restos, con ayuda de unos científicos que al final hallaron un fragmento de fémur perteneciente a Karen. Después de 2 años de búsqueda, hoy finalmente tenía frente a ella lo que quedaba del cuerpo de su querida hija. Pero no solo tenía eso, sino que también ahora conocía los nombres de sus siguientes blancos. Entonces, luego de algunas averiguaciones, el 27 de marzo del año 2016 tuvo lugar uno de los momentos más increíbles de su vida. Era una mujer transitando sus 50, sin embargo, en lugar de estar en casa descansando o haciendo cargo, trabajando en su negocio, Miriam tenía en sus manos un arma de fuego, disfrazada con una gorra de béisbol y lista para detonarla sobre el cuerpo de otro de los secuestradores. Se encontraba en el puente internacional de Matamoros, haciendo frente al 9º integrante del grupo perpetrador, el florista. De esta forma le llamaban, y no le quedó otra opción que someterse a la presión de la mujer, quien solo le apuntaba esperando los refuerzos para que fuera arrestado. Así, tachó uno más en su lista. Enrique Joel Rubio Flores era el siguiente.
Este sujeto parecía haber cambiado de vida luego de sus espantosos crímenes y no era el único. Muchos más intentaban deslindarse de las atrocidades cometidas, pues aunque los principales culpables eran 10, se sabía que hubo mucho más personas involucradas. No obstante, Enrique ya lo tenía en la mira. Ahora era un pastor, presuntamente muy devoto a su religión. No tenía idea de que su pasado estaba a punto de llevarlo tras las rejas. Fue fácil dar con él después de algunos interrogatorios con su familia. Siendo ese el respiro que necesitaba, entonces se podría decir que su labor estaba hecha. Tenía los restos de Karen y ahora sus secuestradores, sus asesinos, pagando por ello. Pero, ¿su trabajo terminó ahí? Es la pregunta. Pues la respuesta seguramente ya te la puedes estar imaginando, fue un rotundo no. Para entonces ya se había comprometido con otras familias víctimas de las mismas atrocidades. De esta forma fundó la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en San Fernando. Ayudó a docenas de personas y a consecuencia su rostro se comenzó a hacer como uno de los más conocidos, poniéndola en una situación bastante comprometedora. Por una parte ganándose el reconocimiento de la gente, pero por otra haciéndola más vulnerable. Aún así, siguió abogando por encontrar a más desaparecidos, dando la cara sin temor. Escondieron a las víctimas fueron los ministerios públicos, porque fueron los que los pusieron en las fosas comunes sin hacerles ADN y comprobado. Que abran las fosas comunes, que las abran. Ahí hay muchos desaparecidos sepultados. ¿Por qué se niegan? Si el gobernador no presiona al resto de las autoridades para que abran esas fosas comunes, no las van a abrir. Tenemos 3 años de estarlo pidiendo. Transcurridos los 3 años desde que Miriam se embarcó en esta labor, la gente confiaba en ella, protagonizaban marchas, buscaban a los desaparecidos con picos y palas cavando a metros bajo tierra. Muchos cuerpos se localizaron y muchos otros seguían esperando ser encontrados. Mientras tanto, la presión sobre la líder de este colectivo provenía principalmente de ¿quién crees tú? Así es, de las autoridades. La consideraban casi como una piedra en el zapato, siempre plantando cara a los servidores públicos que muy poco o nada hacían para contribuir en las desesperantes búsquedas. Con más de 600 miembros activos, entonces cada día era más difícil ignorar el hecho de que ella era la cabecilla de tan importante colectivo e inevitablemente se hizo blanco de amenazas para que abandonara su puesto. Sabía que estaba en peligro, sin embargo su vida ya se basaba en esa existencia determinada a ayudar. Desgraciadamente, así como la suerte le jugó a su favor brindándole algunas pistas como caídas del cielo, ahora la suerte estaba en su contra. Durante el mes de marzo del año 2017, poco más de 20 reos se fugaron de la prisión de Ciudad Victoria, donde cumplían condena algunos miembros de los Zetas, incluidos los secuestradores de Karen. Desde entonces, el temor a morir se intensificó a tal grado de pedir a las autoridades alguna especie de protección. De hecho, mi negocio desde el día 22 de marzo, que fue la fuga de este reo, y que hay muchas razones que no puedo externar públicamente, está cerrado. Yo no tengo la seguridad de irme a sentar a mi negocio, que es un lugar público, a trabajar, porque no estoy contando ni siquiera afuera una patrulla, algo que me dé la seguridad de mí y yo seguir trabajando en mi negocio. Del 22 de marzo a la fecha, mi economía está siendo muy afectada porque no estoy trabajando. Su argumento tenía suficientes bases para que inmediatamente se le brindara la protección que requería. Era la responsable de muchos encarcelamientos, cosa que los miembros del grupo delictivo obviamente no pasarían por alto. Irónicamente, el 10 de mayo, Día de las Madres del año 2017, Miriam Rodríguez fue abatida mientras regresaba a su casa por unos sujetos que la habían seguido a bordo de una pick-up en color blanco. Tras recibir varias detonaciones, los hombres se dieron a la fuga y ella perdió la vida rumbo al hospital. Era la culminación de una vida tormentosa, dotada tanto de miedo como de valentía. Pasó a la historia como una heroína y en su último adiós recibió muchas flores por parte de familiares y amigos, pero además de todas esas familias a las que ayudó en su camino en búsqueda de la justicia. Que por cierto, cabe mencionar que antes de irse, logró dar con otra responsable de la privación de su hija.
era una mujer que presuntamente estuvo a cargo de su cuidado, pero no para alimentarla, sino para amordazarla, maltratarla y hacerla sufrir. No lo supo, pero esta mujer al final sí obtuvo su merecido. La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas detuvo en Boca del Río, Veracruz, a Alejandra N., apodada La Machorra, quien presuntamente participó en el secuestro y homicidio de Karen Alejandra, hija de Miriam Rodríguez, activista asesinada el pasado 10 de mayo en la entidad. El homicidio de una madre desesperada por justicia sirvió como contundente mensaje para todas aquellas personas que quisieron formar o tomar su lugar. No obstante, su hijo quiso hacerlo a modo de honrar la memoria de su madre, pero la situación en Tamaulipas, lejos de mejorar, continuó cobrando vidas inocentes hasta el punto de llevar a su gente a un terror insoportable y a vivir con miedo, lo cual todavía sigue pasando. Cada uno de estos casos está cargado de una emotividad que trasciende la mera información, llevándonos a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. Acuérdate que el botón de miembros está de este lado. Con esto puedes tener acceso a contenido extra. Tiene un costo de alrededor de 50 pesos mexicanos. A mí me ayuda a seguir creciendo y tú puedes, como te digo, tener contenido extra, transmisiones en vivo, también sales al final de los videos. Y pues ya sabes que nos vemos el día miércoles o viernes o lunes en este canal.